alguna pregunta, por supuesto, ya pueden interrumpir si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, sin ningún problema. Bueno, como ya creo la vez pasada, la última clase les había hecho saber que íbamos a revisar ahora lo que es el sistema motor. Entonces, ya hemos revisado pues el sistema sensitivo, sobre todo, digamos, el somato sensorial que tiene que ver, digamos, eh, con la piel, el sistema lemnisco dorsal, el sistema anterolateral. Ahora, digamos, vamos a revisar lo que es el sistema motor. En este caso, digamos, vamos a revisar comenzando desde la médula espinal. El sistema motor, pues, es luego que se integran las señales sensitivas a nivel de la médula o a nivel del tronco cerebral o a nivel de la corteza cerebral, pues eh, va a emitir el sistema nervioso central, luego de una integración, va a emitir una respuesta. Esa respuesta, digamos, puede ser muscular o puede ser en forma, digamos, de un comportamiento, de un acto. Ya, entonces, en esta respuesta, digamos, más esencial, eh, pues forma parte importante de lo que es la médula. En este caso, digamos, pues hay una integración a nivel medular y esto se va a ver como, por ejemplo, digamos, un reflejo, ¿no? Ya, entonces, igual, hay una, digamos, hay una conexión mediante el sistema sensitivo aferente, hay una integración, ya sea, digamos, monosináptica, polisináptica, a un solo nivel, a multiniveles, a nivel, digamos, de la médula. Eh, entonces, y luego vamos a obtener, digamos, una respuesta motora, ya sea en forma del reflejo, en forma de una secreción, pues cuando, eh, en este caso, digamos, corresponde a la médula espinal. Como ya seguramente saben ustedes por sus clases de anatomía, pues la médula se representa de esta manera. Ya entonces hay raíces, digamos, nerviosas, comenzando, digamos, desde C1, ya y terminando, digamos, pues a nivel del coxis, ya igual por una raíz. Entonces, todas están organizadas, pues inicialmente a nivel de la columna, digamos, cervical, ya entonces ustedes ven que C1 sale por encima, digamos, de la vértebra C1, y por debajo de esta vértebra C1 también está la raíz C2. Ya, entonces, así es hasta la vértebra C7, y luego, digamos, debajo de C7 ya sale, digamos, C8, debajo de la vértebra T1 sale T1, ya, entonces, y de esa manera se van a distribuir de manera caudal, ¿no? También es importante tener un reparo, estas raíces, pues, estas raíces van a formar, digamos, pues, troncos, eh, van a formar, digamos, divisiones, van a formar fascículos y van a terminar formando lo que son, pues, los terminales nerviosos, ¿no? Ya le hemos hablado en las prácticas que en el miembro superior, pues, tenemos terminales nerviosos, grandes terminales nerviosos, el nervio, digamos, radial, el nervio, digamos, cubital, el nervio mediano, en las extremidades superiores. A nivel, digamos, de la columna dorsal, no hay, digamos, pues también igual hay nervios que terminan, digamos, pues las ramas, digamos, ventrales van a terminar, digamos, en las piel del tórax, en los músculos del tórax, de abdomen, y las ramas dorsales van a terminar, pues, a nivel, digamos, de los músculos paraespinales dorsales. Eh,
Entonces, y luego, digamos, a nivel a nivel lumbar, igual vamos a encontrar, digamos, pues a este nivel una intumescencia, digamos, una mayor, digamos, un mayor desarrollo de la médula a este nivel, ¿no? Y de este nivel igual se van a desprender raíces, raíces que van a formar, digamos, troncos, divisiones, y van a formar, digamos, pues también terminales nerviosos en las extremidades inferiores. Entonces, esas terminales en las extremidades inferiores son los grandes nervios, el nervio ciático, el nervio femoral, el nervio peroneo común y el nervio tibial posterior. Ya el tibial posterior va a inervar, digamos, la planta del pie, ya, digamos, hay músculos pequeños, digamos, en la planta del pie, como el músculo aductor lucis, el músculo flexor corto del dedo gordo, etcétera, ¿no? Ya, y en la parte más proximal, pues vamos a tener, digamos, el nervio femoral que va a inervar el cuádriceps. Son entonces grandes músculos proximales, por ejemplo. Ya, entonces, bueno, estamos resumiendo acá. Otra estructura de la que o tenemos que recordar es la médula que va a terminar, digamos, a nivel de L1 y a nivel de L2. Y esta parte se conoce como cono medular. ¿Ya? Entonces, el cono medular, ustedes están viendo que termina a esa altura y antes de ello, pues, digamos, antes del término de esta médula, pues van a salir raíces que van a formar pues un conglomerado como si fuera, digamos, pues eh, un penacho que se conoce como caudequina, ¿no? Ya, entonces debajo de la vértebra L2 ya no hay médula, solamente, digamos, hay raíces, ¿ya? Esas raíces están dentro del canal vertebral, ¿ya? Entonces, y están viendo ustedes que salen por los diversos agujeros que se conocen como foráminas, pues a nivel de la columna vertebral. Ya, entonces, debajo de este nivel, ya como ustedes probablemente saben, pues podemos hacer punción lumbar, pues porque no hay médula, solo hay raíces, y las raíces pues están flotando en el líquido céfalo-raquídeo. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver, ya poner la lupa a la médula y a la raíz nerviosa. Ya, entonces estamos ya entrando a detalles. Ya, entonces, como tal vez también yo lo hemos revisado en las prácticas, entonces, digamos, cómo está formado pues digamos, un nervio periférico espinal. Ya hay nervios craneales también, pero en este caso vamos a revisar los nervios espinales. ¿Ya? Y aquí vemos, pues, desde la periferia, ¿ya? Aquí ustedes están viendo el nervio espinal, ¿ya? Entonces, hay una raíz posterior y hay una raíz anterior. Ya de la raíz posterior lo hemos revisado en las clases pasadas, cuando hemos visto, digamos, el sistema sensitivo, los dos componentes del sistema sensitivo. Ahora, pues, me voy a, digamos, focalizar al componente de la raíz anterior. Ya esta raíz anterior se desprende, digamos, del asta anterior. En esta asta anterior está situada la neurona motora inferior o neurona motora alfa. ¿Ya? Entonces, en este caso, digamos, está graficado, digamos, de color negro. ¿Ya? Entonces, igual, es una neurona, digamos, mielinizada, es una neurona que tiene, digamos, que alcanza un diámetro considerable, ¿ya? Entonces, y va, digamos, terminar pues inervando los músculos esqueléticos, ¿ya? Eh, entonces, sobre todo, bueno, nos vamos a focalizar, digamos, en este nervio, ¿ya? Entonces, es de eso lo que vamos ahora, digamos, pues a hablar, ¿ya? Entonces, por supuesto, digamos que le digo que también ese es en la raíz anterior. Hay otros, digamos, nervios, como por ejemplo las fibras eferentes pregangliónicas, ¿ya? Viscerales, fibras eferentes, digamos, somáticas generales, ¿no? En cuanto me refiero, digamos, fibras eferentes somáticas generales, pues me estoy refiriendo, digamos, al axón de esta neurona motora inferior. ¿Ya? Entonces,
vamos a pasar, digamos, acá a revisar, digamos, esta neurona del asta anterior, ya que es la neurona motora, digamos, inferior, o la segunda neurona motora, o la neurona, digamos, eh, motora alfa, o la motoneurona. Ya, entonces, pues esta, digamos, inervan fibras extrafusales. En este caso, ya les decía, inervan el músculo, los diversos músculos esqueléticos. Y también, digamos, de esta, digamos, hasta pues anterior, ya de esta, digamos, hasta anterior se va a desprender, ya de esta misma hasta anterior se va a desprender también, digamos, pues algunas otras neuronas de menor calibre, de menor dimensión, que van a terminar también, digamos, en los músculos esqueléticos. Mejor dicho, van a terminar, digamos, en las fibras intrafusales del uso muscular. Estos son las neuronas motoras gamma, ¿ya? Entonces, y también, digamos, en esta asta anterior, pues va a estar las interneuronas, ¿ya? Entonces, como vemos acá, cuando, digamos, las fibras nerviosas aferentes sensoriales se conectan, digamos, con el asta anterior, pues va a haber algunas fibras pequeñas de relevo que se conoce como interneuronas. Estas interneuronas, muchas de ellas tienen funciones inhibitorias y van a liberar GABA y van a liberar glicina, ¿ya? Entonces, eso es importante, digamos, recordar. Entonces, a nivel, digamos, del asta, digamos, anterior, hay tres neuronas, ¿ya? Hay unas neuronas que son grandes, que se conocen como motoneuronas alfa. Hay neuronas, digamos, más pequeñas que se conocen como motoneuronas gamma e interneuronas pequeñas. ¿Ya? Entonces, y esto es la disposición acá de la médula, cómo se distribuyen los diversos haces, los diversos fascículos en la médula. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, digamos, la musculatura distal, los nervios que van a la musculatura distal, ¿ya? Entonces se distribuyen de esta manera. Los flexores están, digamos, hacia la línea media y los extensores están hacia la parte lateral. Y también los músculos axiales están, digamos, pegados también, digamos, a la zona medial, en esta parte que estamos viendo en verde. ¿Ya? Entonces, ya les decía, hay varios tractos. Aquí, por ejemplo, es el tracto córtico espinal lateral, que es uno de los más importantes. Está, digamos, el haz rubroespinal, está el fascículo longitudinal medial, está, digamos, el tracto retículo espinal lateral, está el tracto retículo espinal medial, el tracto vestíbulo lateral. Este tiene que ver, digamos, pues, con el mantenimiento del equilibrio, la postura. Igual el tracto retículo espinal medial tiene que ver también, digamos, pues, con la postura, ya que pues, va a inervar, digamos, los músculos antigravitatorios, sobre todo. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos la distribución que guarda las diversas neuronas en la médula. Entonces, esto ya ustedes lo han revisado hasta el cansancio, me parece, en las prácticas hemos revisado esta unión neuromuscular, ya, entonces, bueno, tal vez para recordar, digamos, a grandes rasgos, digamos que las neuronas motoras alfa, pues, digamos, el axón, antes de llegar al músculo, pues va a emitir o se va a dividir en pequeñas ramas que tienen terminales nerviosos, o pie terminales, o botones terminales, etcétera. Entonces, estos botones terminales, pues, se van a unir, digamos, con el músculo, y todo esto se conoce como unión neuromuscular. Es un tipo de sinapsis, pues, entre la neurona y el músculo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Pues, digamos, mediante, digamos, esa sinapsis se va a transmitir el impulso nervioso para activar, por ejemplo, el músculo, ¿no? Ya hemos revisado con detalle, creo, en las prácticas que se libera, digamos, una sustancia, un neurotransmisor, que es la acetilcolina. ¿Ya? Entonces la acetilcolina, digamos, pues se almacena, se recicla, se libera en esta unión neuromuscular. ¿Ya? Entonces,
entonces se libera, se degrada, se recicla en esta unión neuromuscular. ¿Ya? Entonces, hay unos canales que están, digamos, en la membrana postsináptica, sobre todo está en las cimas, están en los pliegues. ¿Por qué tiene pliegues? Para que haya mayor espacio, ¿no? Ya igual el cerebro está, digamos, se organiza en pliegues para que, pues, pueda, digamos, entrar mayor contenido de neuronas. Igualito acá hay pliegues, digamos, a nivel de la membrana postsináptica para que haya mayor espacio y mayor contacto del neurotransmisor, pues, con el órgano efector, en este caso que es el músculo. ¿Ya? Entonces, ahí vemos que hay un receptor que es ionotrópico, es un receptor nicotínico que se activa cuando pues a este receptor se vincula la acetilcolina, ¿no? ¿Ya? Entonces hay un ingreso, digamos, de sodio al interior de la membrana muscular, y si se alcanza, digamos, pues un umbral o se supera el factor de seguridad, se va a generar un potencial de acción, y este potencial de acción pues se va a manifestar como contracción muscular. ¿Ya? Esto lo hemos visto en las prácticas, ya con los grupos que han venido, ya digamos, ¿qué sucede? ¿No? Digamos, cuando pues uno hace un examen de electromiografía, ¿no? Ustedes han visto que aparece el potencial de unidad motora, ¿no? ¿Y es por qué? Pues porque estos fenómenos, digamos, muy íntimos se ponen en marcha y digamos, nos pueda, digamos, brindar una respuesta, en este caso en el screen, en la pantalla, y uno puede de esta manera, digamos, estudiar este potencial de unidad motora. ¿Ya? Entonces, hay una enfermedad que se conoce como miastenia gravis a nivel de la membrana postsináptica. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Pues que a este nivel, digamos, pues hay una alteración de estos receptores porque hay, por alguna enfermedad autoinmune, pues digamos, los anticuerpos se ligan a estos receptores, entonces los destruye. Se genera un proceso inflamatorio local, entonces disminuye la densidad de estos receptores, pues y se genera una falla, digamos, en la transmisión neuromuscular. ¿Ya? Entonces, acuérdense, miastenia gravis, ¿ya? Afecta la miastenia gravis, afecta, digamos, la membrana postsináptica, y, por ejemplo, la enfermedad de Lamberito afecta, digamos, el botón presináptico. Aquí en el botón presináptico hay unos canales importantes que son los canales de calcio voltaje dependientes, que ya lo hemos revisado, creo, hasta el cansancio con cada grupo que ha venido, qué sucede. Entonces, en la enfermedad de Lamberito, que es pues una enfermedad paraneoplásica, hay un ataque con anticuerpos. Los anticuerpos son como balas, ¿no? Que se unen a estos canales, y a ese nivel, digamos, hay una falla en la transmisión neuromuscular. O lo que sucede pues con el botulismo. Ustedes han visto que a muchos pacientes, digamos, le hemos colocado toxina, los pacientes que tienen espasmos semifaciales, distonías, ahí hemos utilizado la toxina con el fin, pues, de también, digamos, impedir esta, digamos, excitación que va a generar espasmos, pues, a nivel, digamos, muscular, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, hablando de unidades motoras, es importante, digamos, también tener este concepto presente. Igual lo hemos revisado también varias veces cuando hemos hecho el examen de electromiografía. ¿Ya? Entonces, acá es pues para decirle que hay fibras de contracción lenta, digamos, hay tipos, digamos, de unidades motoras, digamos, grandes, unidades motoras pequeñas, unidades motoras lentas, unidades motoras rápidas, eh, fatigables, unidades motoras, digamos, rápidas, no fatigables. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las fibras de contracción lenta, pues son, digamos, de aspecto rojo, son resistentes a las fatigas, forman parte de los músculos posturales, como por ejemplo el sodio, ¿no? El sóleo. Este sóleo, digamos, pues, digamos, ustedes saben que está en la parte posterior de la pierna, es un músculo bastante fuerte, lento, resistente, ¿no? Mientras estamos parados, mientras estamos caminando, es un músculo que está, digamos, que le digo, ahí, manteniendo, digamos, la postura, ¿no? Entonces tiene que ser, por supuesto, pues, digamos, un músculo de fibras, un músculo que contiene, digamos, bastante, digamos, mioglobina, ¿no? Eh,
Hay músculos, por ejemplo, digamos el gastrocnemio que está al lado, el gastrocnemio es el músculo gemelo que está al lado del sóleo, pues digamos que es un músculo, digamos, también de contracción, en este caso rápida, es un músculo pálido, no hay mucha, digamos que le digo, contenido ya de mioglobina en este músculo, se contrae con más fuerza, pero durante periodos cortos, ¿no? Ya mientras uno camina, digamos, sube escaleras, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí, digamos, ejerce su acción este músculo. Eh, Vamos a revisar ahora lo que es aferencias sensitivas periféricas al asta anterior. Ya, entonces, aunque esto ya lo hemos revisado, acá es un poco para, digamos, recordar el circuito gamma. Ya hemos revisado ya, digamos, los usos musculares, también en las prácticas, entonces es un poco para recordar, digamos, que el uso muscular es un receptor propioceptivo que está, digamos, en los músculos esqueléticos. Adyacentes, paralelos a las fibras, digamos, esqueléticas, está este, digamos, uso muscular que también, digamos, contiene fibras. Ya no tiene muchas fibras, tiene alrededor, digamos, de unas 9, unas 12 fibras, entonces que se disponen de manera paralela a las fibras esqueléticas. ¿Ya? Entonces, y es un receptor propioceptivo. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes en la figura A pueden ver con bastante detalle, ¿ya? Ya este receptor. ¿Ya? Entonces, en la parte, digamos, pues, periférica va a tener, digamos, elementos contráctiles. ¿Ya? Entonces, y en la parte, digamos, pues en la parte ecuatorial, ¿ya? Entonces van a, digamos, tener como dilataciones, ahí a este nivel, digamos, pues se envuelven estos receptores. Perdón, a este nivel se envuelven fibras sensitivas aferentes. En este caso, como estamos viendo en verde, ¿ya? Entonces hay de dos tipos, como ya lo hemos revisado, hay de cadena nuclear y de bolsa nuclear. ¿Ya? Entonces aquí están viendo, digamos, esas fibras sensoriales, las fibras tipo A, tipo 1A, que tienen, digamos, una velocidad, digamos, bastante alta, que va de 80 a 120 metros por segundo, y las fibras, digamos, tipo 2, ya, digamos, igual que son rápidas, pero no alcanzan la velocidad de estas fibras tipo 1A. Entonces, igual ingresan, digamos, pues por el cuerno posterior, ¿ya? Y luego, digamos, hacen sinapsis también, digamos, en el asta anterior. ¿Ya? Entonces, este receptor, pues, es fundamental, ya que, digamos, si el músculo se estira, pues este receptor va a emitir, digamos, impulsos, descargas que se conducen por medio de estas fibras sensoriales a la médula. Ya igual, si el músculo se relaja un poco, pues disminuye su descarga, la frecuencia de disparos. ¿Ya? Entonces, en todo momento está activo. No es que en algún momento, digamos, estén en reposo, descansen, sino constantemente, digamos, de manera tónica están disparando y eso lo que va, digamos, constituir el tono muscular. Por ejemplo, ahorita ustedes están sentados, parados, no sé qué están haciendo, pero digamos tienen un tono muscular y ese tono muscular está dado pues digamos por este uso muscular que constantemente digamos está disparando, porque si dejara de disparar, como por ejemplo sucede en una neuropatía, pues uno estaría flácido y no podría pararse, ¿ya? Entonces, y vemos acá del asta anterior pues que el impulso ya se va a conducir por medio, digamos, de las fibras, en este caso que están en color negro, hacia el músculo esquelético, ¿no? Que van a corresponder a la neurona motora inferior. Y ahí también, digamos, se va, digamos, que le digo, a conducir, pues, digamos, por el medio, digamos, de estas fibras, ya, digamos, de la raíz anterior que están en color rojo. Ya, entonces, pues, digamos, hay fibras, digamos, que le digo que tienen que ver, digamos, pues, con, por ejemplo, el reflejo, digamos, estático y dinámico. ¿Ya? Entonces, siempre, digamos, van a trabajar así de manera, digamos, pues, sincrónica,
¿ya? Y digamos, constantemente se van a estar retroalimentando a nivel de la médula espinal. Abajo, por ejemplo, digamos, estamos viendo que el uso está, digamos, estirado, ya las fibras, digamos, las fibras 1A vemos que dispara de manera constante, ¿no? Cuando el uso está estirado, ¿ya? Entonces, y las neuronas motoras alfa también responden de la misma manera, ¿no? ¿No? Entonces, digamos, como por ejemplo sucede cuando uno, digamos, va a ejecutar o va a hacer alguna acción, y ya en cambio las neuronas motoras, digamos, a gamma, digamos, dejan de disparar, ¿no? Ya, entonces cuando, digamos, no es que no disparan, sino que, digamos, disminuye su frecuencia de disparo. Y en D estamos viendo que si, digamos, el uso muscular está, digamos, así colapsado, está arrugado, ya vemos, digamos, que la fibra, digamos, 1A no dispara tanto, ya, y sin embargo la neurona motora alfa dispara, ya, igual, con intensidad, ya, con intensidad. Y las neuronas motoras, digamos, gamma, disparan, digamos, a una frecuencia menor. ¿Ya? Entonces, y también vamos a ver acá, digamos, que si hay, digamos, que le digo, si de arriba se comanda una orden, por ejemplo, uno da una orden de mover, digamos, la tal extremidad, entonces, digamos, se activa, ¿ya? Se va a activar, digamos, tanto las fibras, digamos, las neuronas motora alfa como la neurona motora gamma, ¿no? Entonces, digamos, pues ambas están activas, inclusive las fibras, digamos, sensoriales. O sea que a pesar de que ambas neuronas, tanto la alfa como la gamma, están, digamos, activadas y provocando, digamos, contracción, igual las fibras, digamos, 1A están, comienzan a disparar. Bueno, este es ya estamos yendo, le estamos poniendo la lupa a estos receptores, cada vez estamos mucho más cerca, ¿ya? Entonces, pues ahí ustedes están viendo, digamos, que hay dos tipos de receptores, el de fibra de bolsa nuclear y el de fibra de cadena nuclear, ¿ya? Entonces, la fibra, digamos, aquí, por ejemplo, la fibra tipo 1A, que es la aferente primaria, va a inervar a ambas. Y la fibra, digamos, tipo 2, que es una aferente, o conocida también como aferente secundaria, solamente va a inervar a la fibra de cadena nuclear. ¿Ya? Y la fibra, digamos, gamma estática eferente, igual va a inervar a las dos. ¿Ya? Va a inervar a las dos. La fibra A dinámica eferente solo, digamos, va a inervar a la de bolsa nuclear. ¿Ya? Entonces, digamos, las inervaciones, digamos, son un poco, digamos, diferentes. ¿Ya? Digamos, ¿qué sucede? Sucede, digamos, que estos receptores de bolsa nuclear, ¿ya? Digamos, pues van a, digamos, generar, digamos, impulsos, ¿ya? Sobre todo, digamos, cuando hay un cambio en la velocidad, digamos, de la contracción muscular. ¿Ya? Entonces, en cambio, la fibra, digamos, de cadena nuclear solo puede sensar o solo puede detectar un cambio muscular. No así, en cambio, digamos, este receptor de fibra de bolsa nuclear va a detectar la velocidad, ya de la, eh, del cambio de longitud muscular. Ya va a detectar la velocidad del cambio de la longitud muscular. Entonces, esto es más o menos, digamos, cómo digamos, funciona, digamos, a grandes rasgos, ya estos receptores. Entonces van a generar respuestas, digamos, estáticas y dinámicas. Eso lo vamos a ver luego con más detalle, cuando hacemos, digamos, la revisión del reflejo osteotendinoso. ¿Ya? Luego también tenemos que revisar, digamos, otro importante receptor. También es un receptor, digamos, propioceptivo, que se conoce como órgano tendinoso de Golgi. Este receptor del órgano tendinoso de Golgi se ubica, ¿ya? A nivel del tendón, como ustedes están viendo acá en azul. ¿Ya? Están viendo que se ubica aquí en el tendón. ¿Ya? Entonces, en cambio, el uso muscular se ubica, digamos, en el vientre del músculo. ¿Ya? Entonces digamos, ¿cuál es la función de este, digamos, de este receptor? ¿Ya? Entonces, su función, pues, digamos, es identificar, digamos, el grado,
de tensión del tendón. ¿Ya? Entonces, ¿y para qué nos sirve esto? Por ejemplo, digamos, si el músculo se estira mucho, ¿ya? Entonces, o hace uno mucho esfuerzo, no sé, a levantar, digamos, pues, no sé, algo pesado, entonces, ¿qué puede pasar? Que se puede lastimar el músculo. Entonces, ese esfuerzo del vientre muscular va, digamos, a generar una tensión, sobre todo en el tendón, ¿ya? Y va, digamos, a estimular a ese receptor, al receptor, digamos, de Golgi, ¿ya? Entonces, eso hace para que, digamos, que le digo, no se dañe y entonces de esa manera podemos, digamos, inclusive, digamos, el músculo se va a relajar y uno puede soltar, digamos, algo pesado, ¿no? ¿Ya? Para que no, digamos, que le digo, pues el músculo se dañe. Entonces, es un reflejo inhibitorio, es un reflejo de protección, ¿ya? Es un reflejo de protección. Eso es lo que, digamos, es este reflejo. Aquí vamos a ver lo que es ya el reflejo, digamos, miotático, el reflejo osteotendinoso, ya el reflejo, digamos, osteotendinoso. En este caso, digamos, pues, sobre todo el que hemos visto en la práctica es el reflejo patelar. Ustedes habrán visto como en esta figura uno, pues, agarra un martillo, coge un martillo y golpea, digamos, este tendón, que es el más fácil de obtener. Ya uno hace sentar al paciente en la camilla, como han visto, creo, cuando han venido a la práctica, entonces golpea, digamos, con el martillo de goma este tendón, y entonces ustedes ven, digamos, un movimiento de la pierna hacia la parte, digamos, hacia la parte anterior. Ya, entonces, siempre les he preguntado, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué sucede acá? Acá sucede, digamos, que cuando uno golpea con el martillo, estos usos musculares, pues, digamos, igual se van a estirar, ¿no? ¿Ya? Entonces, y esto, digamos, transmite mayores o emite mayores impulsos hacia la médula. Y esto hace, digamos, que responda, digamos, pues el músculo, en este caso, digamos, el cuádriceps, ya con esa extensión de la pierna. Eso es, ya es un reflejo monosináptico, ya es un reflejo monosináptico. Y digamos, y a la vez que sucede, digamos, este reflejo, ya a la vez que hay esta extensión, para que suceda esta extensión de la pierna hacia adelante, pues tiene que también, digamos, provocar pues una inhibición de los músculos antagonistas, en este caso de los músculos de la corva, porque si no, pues no podría, digamos, pues suceder este movimiento hacia adelante de la pierna. Como ustedes están viendo acá en negro, ¿ya? Hay una interneurona en rojo, ¿ya? Entonces, la misma, digamos, la misma fibra sensorial que llega hacia la médula va a estimular, al estimular, digamos, esta interneurona, va, digamos, esto, digamos, pues provocar una inhibición de los nervios que van, digamos, a los músculos antagonistas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede. ¿Ya? Entonces, y dinámico, pues el reflejo, digamos, miotático es dinámico los primeros milisegundos. Pues que ustedes ven este movimiento hacia adelante es un reflejo dinámico, porque en ese momento, digamos, pues hay muchas descargas. ¿Ya? La frecuencia de descarga, digamos, es muy acelerada y es por eso que eso se conoce como reflejo miotático dinámico. Y luego no es que ya esté todo estático, no es que no haya descarga, sino hay una descarga, una postdescarga, ya que se mantiene ahí. Y en realidad es lo que es el tono muscular, ¿ya? Es el tono muscular. Ya a eso se refiere, digamos, la parte del reflejo miotático estático. El reflejo flexor, en este caso, si este reflejo era, ya hemos dicho, si este reflejo era monosináptico, esto es un reflejo flexor ya polisináptico. En este caso hay una integración a nivel, digamos, de la médula, a nivel, digamos, multinivel, digamos, de integración a nivel medular. En este caso el estímulo es una noxa, por ejemplo, digamos, pues puedes, digamos, estimular con un objeto nociceptivo,
o puede ser, digamos, una aguja, ya entonces la planta del pie. Entonces rápidamente uno va a retirar el pie. ¿Ya? Esto también puede suceder, sucede, claro, en una persona, digamos, normal, en un sujeto normal, pero mejor lo vemos cuando el paciente tiene alguna lesión medular. Cuando el paciente tiene una lesión medular, este reflejo es muy vivo. ¿Ya? No solo, digamos, el estímulo nociceptivo desencadena, digamos, este reflejo, sino también el roce. A veces el tacto, el roce, puede desencadenar este reflejo flexor. ¿Ya? Entonces, en este caso, digamos, los impulsos son transmitidos hacia la médula mediante, digamos, las fibras A delta y las fibras C. ¿Ya? ¿Por qué? Pues es el contacto de la piel. ¿Ya? Entonces, como están viendo acá en azul, ya va hacia la médula el estímulo, aquí se integra, inclusive, digamos, hay un pasaje, digamos, del impulso hacia el otro lado, ya hay interneuronas, entonces, digamos, y no solo, digamos, pues, eh, digamos, la respuesta se va en la pierna, sino también en los músculos, en este caso, digamos, pues, eh, de la parte más proximal de la extremidad, del muslo, ¿ya? Entonces, cuando en este caso, digamos, uno estimula, entonces la pierna, pues, hace un movimiento, ¿no? ¿Ya? Como de triple flexión. Entonces digamos, el animal retira la extremidad de la noxa, ¿no? ¿Ya? Entonces, un reflejo polisináptico, donde, digamos, tiene varios niveles de integración que echan a andar, digamos, esta respuesta eh, en varios músculos, contrayendo músculos, digamos, en este caso extensores, y también, digamos, pues músculos flexores. El reflejo de extensor cruzado, ya entonces en este lado ya veíamos en la primera figura, y aquí vemos, digamos, que en el otro lado igual hay un pasaje, pero en este caso, en lugar de haber una flexión, ya uno flexiona la pierna, retira, flexiona, en la otra pierna, digamos, se genera, digamos, el mecanismo opuesto, va a haber, digamos, una extensión, ¿ya? Una extensión. Ya una extensión, pues, lógicamente, digamos, que le digo, es como para huir, ¿no? Huir, digamos, de la injuria, huir, digamos, del elemento que se está ocasionando daño, ¿no? Del peligro. Entonces, como que digamos que uno intenta pararse e intenta correr, ¿no? Ya, entonces, esto se da pues porque estas neuronas se comunican, digamos, con el otro lado, eh, pasan, digamos, pues hacia el otro lado, ¿no? Ya, bueno, hay eh, una enfermedad, digamos, que sucede luego usualmente de un traumatismo, a una condición, mejor dicho, que sucede, digamos, cuando el paciente, por ejemplo, sufre un accidente automovilístico, ¿no? Se golpea, digamos, hay un traumatismo vértebromedular y el paciente, digamos, pues queda cuadriparético. No mueve las manos, no mueve los pies, entonces el paciente puede presentar una condición que se conoce como shock espinal. Hipotensión, el paciente está flácido, tiene vejiga neurogénica, ya, digamos, hay, digamos, alteración del tono vascular, etcétera. Y ahí después de un tiempo el paciente ya recobra el tono y pasa, digamos, a una condición que se conoce como cuadriparesia espástica o espasticidad. ¿Ya? Entonces, y ahí vemos que, digamos, el control, digamos, supramedular es muy importante para estas funciones, ¿no? ¿Ya? Pero, pues, en la médula se guarda algunos patrones, digamos, elementales, como por ejemplo, digamos, para retirar la pierna, como por ejemplo, digamos, para intentar pararse, ¿ya? Entonces, o algunos patrones, digamos, como para iniciar la marcha, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la médula hay los patrones, mejor dicho, el algoritmo está almacenado a nivel medular, pero de todas maneras, digamos, requieren un control, una modulación supramedular. Aquí vamos a hablar ya de la parte, en este caso, digamos, ya del encéfalo, el control de la función motora por la corteza y el tronco del encéfalo. Vamos a hablar del sistema córtico-espinal. Entonces,
aquí ustedes están viendo, digamos, en este gráfico, ya, aquí hemos extraído hemos hecho un pequeño corte, ya, del área motora. Eh, Aquí estamos delante del surco central, ya estamos en el giro precentral, giro o circunvolución precentral. Hemos extraído una pequeña muestra y estamos observando, nos estamos focalizando, le hemos puesto la lupa a esa pequeña muestra de tejido cerebral. ¿Y ahí qué vemos? Vemos que está formada pues por capas. Hay 6 capas, ya digamos, ahí digamos ordenadas, unas encima de otras, ya digamos que tienen pequeños, digamos, diámetros, ya, y que cada columna pues digamos cumple una función integradora. Ya, entonces, y vemos, digamos, que la capa 5 es importante porque en esa capa 5 están las neuronas piramidales o las neuronas gigantocelulares de Betz. ¿Ya? Entonces, y vemos que de esa capa 5 de estas neuronas se va a desprender axones. ¿Ya? Se desprenden axones que descienden hacia la médula. ¿Ya? Entonces, eso es lo relevante de esta figura. ¿Ya? Entonces, y luego estamos viendo acá, ya digamos, estamos viendo de arriba hacia abajo, del costado, de arriba hacia abajo y del costado estamos viendo el cerebro, digamos, estamos viendo acá, digamos, el girus poscentral, el girus precentral, donde está, digamos, la corteza motora primaria, en verde está la corteza motora suplementaria y el córtex premotor. ¿Ya? Entonces hay 3 partes importantes en la corteza motora. Está la corteza motora primaria, el área premotora y el área motora suplementaria. Acá, entonces, también acá ya un corte mucho más gráfico acá, ya de que cómo está representado, mejor dicho, igual que en la corteza, digamos, sensitiva, la corteza motora también tiene un gráfico, tiene una representación de sus proyecciones. ¿Ya? Entonces, y ahí ustedes están viendo, ¿ya? En un corte, digamos, transversal, en esta figura, ya las áreas que se proyectan. Si ustedes ven, digamos, el pie, pues cae dentro, digamos, de la incisura hemisférica, ¿ya? Y tiene una representación, digamos, ¿ven? Pequeña, ¿ya? Entonces, igual, digamos, acá la parte, digamos, la parte axial, ya los genitales, la parte axial, una pequeña representación, ¿no? En cambio, digamos, está mayor, digamos, representado lo que es la mano, lo que es el dedo pulgar y, por supuesto, la cara y, sobre todo, digamos, la boca, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es la representación porque, lógicamente, pues la mano, digamos, la vamos a utilizar, o digamos, pues por la mano, en realidad somos humanos, ¿no? ¿Ya? Igual, digamos, por el lenguaje. Entonces, por supuesto, también en la corteza cerebral son las que tienen mayor representación. Entonces, el dedo pulgar, ¿no? Muchas veces, digamos, ahora y probablemente, digamos, pues siempre, bueno, seguramente se va a seguir utilizando, sobre todo, digamos, el dedo pulgar. Ustedes han visto que el humano del año 3000, ¿no? Cómo se ve, ¿no? Si ustedes colocan en internet, buscan cómo aspecto del humano en el año 3000, van a ver, digamos, que está así todo encorvado, unas manotas, ¿ya? Entonces, y unos ojotes grandotes, ¿no? Y una así, ¿ya? La boca inclusive parece que se reduce, pero el ojo parece que fuera inclusive mucho más grande, ¿no? Porque, pues, son áreas, digamos, que más se va a utilizar. Abajo es para ver que esto esté irrigado, que no es, digamos, que le digo, pues, no va esto esté irrigado ya por la arteria cerebral medio. Sé que si hay un infarto a este nivel, pues, por ejemplo, si corresponde al lado izquierdo, vamos a tener dificultades, digamos, para hablar. Entonces, hay una corteza motora y el fascículo córtico-espinal. Me parece que por acá está este fascículo. El fascículo córtico-espinal. Ya está. Entonces, hay un fascículo córtico-espinal.
Aquí ya vamos en esta figura vamos a ver una representación y algunas funciones. Por ejemplo, la corteza motora primaria. ¿Ya? Mira, en la parte de acá, digamos, cerca, digamos, de la cisura de Rolando, está la boca, está la cara, la área motora suplementaria. Ya en la parte posterior está la área sensitiva. Ven que están pegaditas porque ambas tienen que comunicarse de manera constante. Tienen que integrar, digamos, pues, digamos, la vía, digamos, aferente eh, y la vía, digamos, motora, ¿no? ¿Ya? Entonces, las demás áreas se conocen como áreas, digamos, de asociación. Eso lo vamos a revisar luego. Son las áreas, digamos, más evolucionadas. Las áreas, digamos, donde, pues, por ejemplo, se encuentran, digamos, la cognición. ¿Ya? Eso lo vamos a revisar, digamos, en la siguiente clase, donde vamos a revisar memorias y vamos a revisar, digamos, las áreas de asociación. La área premotora está en la parte de abajo, ¿ya? La área premotora. ¿Ya? Entonces, hay unas neuronas en espejo, ¿ya? Entonces, que están situadas, digamos, en esta área, digamos, premotora. Entonces, estas áreas en espejos nos van a permitir, digamos, aprender, por ejemplo, algunas habilidades. Si ustedes ven, digamos, a una persona haciendo, digamos, pues, o digamos, en este caso, ustedes son alumnos y ven, digamos, a sus profesores haciendo algún procedimiento, entonces ustedes van a aprender. Se aprende viendo, ¿ya? Eh, o de esta manera también, digamos, ustedes, digamos, van a tener mayor empatía, por ejemplo, con los pacientes, ¿no? Entonces digamos, en esto consiste, digamos, pues estas neuronas, digamos, en espejo, ¿ya? Entonces permiten, digamos, el aprendizaje y fomentan la empatía. Eh, Hay algunas áreas especializadas del control motor identificadas en la corteza motora humana, ¿ya? Entonces, la corteza motora primaria en realidad, digamos, es la que al final, digamos, ejecuta el movimiento de un músculo, ya ejecuta el movimiento de un músculo, ya entonces es como se dice, digamos, cumple las órdenes de las otras áreas, en este caso, digamos, de la área, digamos, premotora y del área motora suplementaria, ya entonces es un área, digamos, que va a ejecutar alguna acción, algún movimiento específico. ¿Ya? Entonces, eh, y digamos, no es solamente, no ocurre como consecuencia de una sola descarga de neurona, de una sola descarga de neuronas, sino múltiples neuronas, digamos, descargan, digamos, en ese momento para realizar, digamos, pues este movimiento muscular. ¿Ya? Entonces, para ello, digamos, hay otras áreas, por ejemplo, digamos, la formación de palabras. La formación de palabras, digamos, tiene que ver con el área de Broca, ¿ya? Entonces, yo, digamos, en este momento, digamos, como ustedes están expectando, estoy hablando, entonces, digamos, pues porque esta área, digamos, está funcionando. Si yo en este momento me hiciera una resonancia magnética funcional, seguramente ustedes verían ahí que hay un desgaste, un consumo, digamos, pues de oxígeno y un consumo de glucosa, ¿no? Ya porque esa área, digamos, pues está, digamos, funcionando y esa área se va a comunicar, mira, hacia la parte, digamos, en la corteza motora primaria está la lengua, ya está la mandíbula, está la vocalización, están los labios. Entonces, esta se comunica con esta, ¿ya? Entonces aquí, digamos, como que se prepara, digamos, pues, digamos, lo que va a ejecutar el músculo, ¿ya? Lo que va a ejecutar el músculo. Y luego también tenemos, así como tenemos un área, digamos, que es para el lenguaje, también de los movimientos oculares contralaterales. ¿Ya? Entonces, si yo, digamos, digamos pues, voluntariamente miro hacia la izquierda, hacia la derecha, entonces en ese momento, digamos, pues está activa esta área. Esta área igual se comunica, digamos, con la corteza motora primaria para ejecutar el movimiento de los ojos hacia la derecha, hacia la izquierda, ya los movimientos laterales. Ya los movimientos verticales están, digamos, se ejecutan mediante, digamos, el tronco cerebral, ese encéfalo. En cambio, los movimientos, digamos,
laterales, la mirada conjugada, digamos, horizontal. ¿Ya? Los pacientes que tienen alguna lesión en esta área, por ejemplo, quedan con la mirada fija y ya no pueden mover, digamos, del objeto el ojo, ¿no? Eso se conoce como mirada forzada, puede ser hacia la derecha, hacia la izquierda. Igual la rotación de la cabeza también, ¿ya? Entonces también está ahí, digamos, el programa motor, ¿ya? Entonces en esa área está de las habilidades manuales, ¿ya? Entonces en esa, digamos, en esa área se encuentra el área premotora y el área motora suplementaria. Ya esto se ve, seguramente ustedes lo han leído ahí, digamos, en el Gaito, que si ocurre una crisis epiléptica, digamos, a este nivel, entonces, pues como la crisis, digamos, la crisis focal puede, digamos, migrar por estas áreas, por estas regiones corticales, entonces ustedes ven que el paciente, por ejemplo, la crisis comienza, digamos, en la mano, en los dedos, de los dedos pasa la mano, pasa el antebrazo, el brazo y llega a la cara, ¿no? Entonces, de esa manera se reconoció, pues, que esto funcionaba, digamos, de esta manera, ¿no? Que había una área, digamos, y algunas eran específicas para algunos movimientos o algunas conductas. Entonces ya ahora vamos a ver cómo es que está organizada, digamos, esta vía córtico-espinal, ¿ya? O sea, que se le conoce como vía piramidal. Ustedes, digamos, cuando leen los libros, a veces lo van a encontrar, digamos, como vía piramidal o vía córtico-espinal, ¿ya? Entonces, por eso hay vías, digamos, hay síndromes piramidales y síndromes, digamos, extrapiramidales, ¿ya? Entonces, ya les decía que de la corteza cerebral, de la capa 5, de las células gigantocelulares de Betz, que, digamos, son pocas, de estas células se va a desprender, ¿ya? No todo, digamos, pues, no todo el haz, no todas las fibras, sino que también, digamos, para la constitución, la formación de este haz, pues, digamos, participan otras áreas, las áreas premotoras, las áreas motoras suplementarias, ya las áreas sensitivas también en la conformación de este haz. Ustedes están viendo ahí que sale de la corteza motora, entonces desciende, ya, entonces digamos, esto se conoce como cápsula externa, ya, entonces acá se conoce como cápsula interna y sobre todo, digamos, van a pasar por el brazo posterior. ¿Ya? Entonces, en el brazo posterior, ahí están, digamos, de manera mucho más conglomerada, de manera mucho más junta, se ordenan estos haces. Luego, digamos, descienden, digamos, por el tronco cerebral, el diencéfalo, el tronco cerebral, ya llegan a la protuberancia, llegan, digamos, al bulbo raquídeo. Y aquí es importante que ustedes, digamos, pues, reconozcan que hay una decusación. ¿Ya? Entonces, esto es lo mínimo que deben aprender, alumnos, ¿ah? Porque esto lo van a ver en semiología. ¿Ya? Lesión, su profesor le va a decir lesión, signos de lesión de primera neurona, signos de lesión de segunda neurona, o signos de lesión de vía piramidal. Y a eso les va a decir el profesor de cajón. Entonces es importante que al menos reconozcan, digamos, cómo se constituye, cómo está formado y cuál es la vía que sigue este haz córtico-espinal. ¿Ya? Entonces, y cuando llega al bulbo, ya se decusa, ya, o sea que los del lado izquierdo pasan al lado derecho y los del derecho pasan al lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, y uno de ellos se va a llamar el fascículo córtico-espinal lateral, que pues lleva la mayor cantidad de fibras, aproximadamente el 90%. Y las fibras, digamos, directas, que es el resto, pues va a constituir el fascículo córtico-espinal ventral. ¿Ya? Entonces ese concepto, digamos, es clave que ustedes puedan recordar más adelante, porque sobre todo en semiología, ¿ya? Entonces la semiología neurológica usualmente, digamos, se va a dividir así, a grandes, digamos, rasgos. ¿Ya? Va signos de primera y signos de segunda neurona. Aquí están viendo con mayor detalle, ya que también hay vasos, si hay alguna lesión, digamos, pues en alguna de las arterias, como por ejemplo la arteria cerebral media, ya va a generar, pues, digamos, una injuria de estos haces, ya de esta corona radiada, o puede, digamos, a nivel, digamos, más inferior,
Ya, digamos, si hay una obstrucción de las arterias lentículo-estriadas, puede haber un pequeño infarto solamente motor. Si el infarto, digamos, es más alto a nivel cortical, pues el paciente puede tener afasia, puede tener, digamos, negligencia, problemas visuales, etcétera, problemas visoespaciales, ¿ya? Y si, digamos, el daño es más profundo, como las arterias, digamos, carótidas, o en la carótida interna, pues va a haber un daño, digamos, más extenso, ya con mayor, digamos, compromiso, digamos, no solo de las vías motoras, sino también de las funciones mentales superiores. Ya, entonces, y aquí están viendo, digamos, que estas fibras pasan por acá, ya, por una, o constituyen una estructura que se conoce como brazo posterior de la cápsula interna. Inclusive acá están ordenadas, ya, las que van a la extremidad superior, tronco y extremidad inferior. ¿Ya? Entonces, por fuera está el núcleo, digamos, lenticular, por dentro está el tálamo, entonces pasan así de manera muy organizada eh, por, por dentro de digamos, de estos pues, núcleos basales. ¿Ya? Entonces, eso es importante que ustedes recuerden. Entonces, hay una vía, digamos, que acá el Guyton lo menciona, que tiene que ver con el núcleo rojo, que actúa como una vía alternativa para transmitir señales corticales a la médula espinal. Ya entonces, ustedes están viendo que aquí a nivel del mesencéfalo, digamos, hay una estructura que es un grupo de neuronas que están, digamos, muy bien vascularizadas, que se conoce como núcleo rojo. Ya este núcleo rojo, pues, se va a comunicar no solo, digamos, con la médula espinal, sino también, pues, con el cerebelo. Ya entonces, también se comunica, digamos, con la formación reticular y va a formar, pues, un fascículo, un haz que se conoce como rubro espinal, ¿ya? ¿En qué va a ser importante? Que va a terminar, digamos, en las neuronas, del asta anterior, ya directamente va a hacer conexión con las neuronas del asta anterior, donde están, pues, las motoneuronas alfa. Entonces va a participar sobre todo en los movimientos, digamos, pues, de las extremidades superiores, de las muñecas, dice Guyton, otros libros dicen de las extremidades superiores. ¿Ya? Entonces, si pues el daño, por ejemplo, si sucede un infarto cerebral y el daño, digamos, no es profundo, el daño, digamos, no, la injuria, la noxa, la isquemia no daña, digamos, pues al núcleo rojo, probablemente el paciente pues va a mantener el movimiento de sus extremidades superiores. Tal vez no va a poder coger un lapicero o hacer la pinza, algo, una tarea, digamos, específica, pero al menos va a poder mover, pues, digamos, los brazos, el antebrazo. ¿Ya? Entonces, eso sería la función, digamos, del núcleo rojo. Entonces, aquí es para ver esta gráfica, la estimulación de las neuronas medulares, convergencia de las diferentes vías de control motor sobre las motoneuronas anteriores, ¿no? Ya, entonces, no solo, digamos, para ejecutar un movimiento, pues está, digamos, en juego una sola estructura, como son las neuronas motoras anteriores, como son, digamos, las motoneuronas, sino que, digamos, pues también, digamos, participan las fibras sensitivas, o sea, las neuronas sensitivas. Si ustedes están viendo acá en rojo, ya van a terminar muchas de ellas, digamos, en interneuronas, algunas directamente en la motoneurona anterior. ¿Ya? Entonces, y también, digamos, la médula pues va a recibir, digamos, impulsos mediante el fascículo córtico espinal procedente de las células piramidales corticales. También, digamos, mediante el fascículo rubro espinal, que ya hemos visto que sale, digamos, del núcleo rojo, el fascículo retículo espinal, que sale, digamos, de la sustancia reticular, del tronco cerebral. ¿Ya? Entonces, no, digamos, solo participa, digamos, la motoneurona anterior, sino que, digamos, pues, hay una, digamos, recolección de información para que pueda, digamos, provocarse un reflejo o un movimiento. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver un poquito del tronco cerebral. El tronco cerebral es vital. En este tronco cerebral, pues, hay, digamos, algunas estructuras
que son, o núcleos que son vitales para la respiración, por ejemplo. Ahí, digamos, a nivel del bulbo, digamos, un área donde inclusive la barrera hematoencefálica no existe, eh, que tiene que ver con el control, digamos, de la respiración, ya que ahí hay sensores de oxígeno y de CO2, ¿ya? Entonces, pues hay neuronas que disparan de manera rítmica, de manera automática. Por eso, digamos, que es fundamental, digamos, esta área. Y luego, igual, en el control, digamos, también cardiovascular de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Eso también, digamos, esta estructura también se encuentra en el tronco cerebral. Otra función del tronco cerebral es que participa, digamos, pues, en los movimientos estereotípicos. ¿Qué son estereotípicos? Son movimientos, pues, repetitivos, como por ejemplo caminar, ya, digamos, correr, digamos, en el mantenimiento, digamos, del equilibrio también participa, digamos, el tronco cerebral. Esos son algunas, digamos, de las funciones. Por supuesto, digamos, también, digamos, participa, digamos, en el ciclo sueño-vigilia, etcétera. Ustedes lo pueden revisar ahí, digamos, en el Gaito también. ¿Ah? ¿Ya? Pero lo que, como para enlazar al tema anterior, pues es el soporte del cuerpo contra la gravedad. ¿Ya? Y ahí están, digamos, los núcleos reticulares pontinos, que, digamos, que van a terminar, digamos, pues también emitiendo, digamos, axones hacia la médula espinal y van a terminar, digamos, inervando, estos van a terminar inervando los músculos, digamos, antigravitatorios o posturales, ¿ya? Y también están los núcleos reticulares vulvares, los que más bien, digamos, que les digo, pues van a terminar, digamos, inervando los músculos, digamos, flexores. ¿Ya? Entonces tiene que haber un contrapeso entre ambas, ¿ya? Entonces, digamos, para mantener el equilibrio. ¿Ya? Entonces, y todo esto, digamos, pues también está, digamos, relacionado, pues, con el sistema vestibular. Ya ustedes hablaban en sus seminarios que el nervio vestibular ingresa, digamos, al tronco cerebral, ahí hay una estructura que se conoce como núcleo vestibular, ¿no? Y aquí ustedes están viendo cuál es la disposición de estos núcleos vestibulares, digamos, muy cerca, muy adyacentes, digamos, a estos núcleos que tienen que ver, digamos, pues, con, digamos, que le digo, la postura, ¿ya? Eh, Esto es lo que les venía explicando, ¿ya? Que lo del fascículo retículo espinal vulvar, ¿ya? Entonces, digamos, de esta manera, digamos, ¿ya? Va a actuar igual, digamos, sobre las neuronas del asta anterior, ¿ya? Entonces, en esta parte de acá revisábamos en unas láminas que están, digamos, las neuronas que sobre todo inervan los músculos axiales. Los músculos axiales son los músculos posturales que están en el cuello, la espalda, los músculos más proximales de las extremidades. Ya, entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, alumnos? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algún comentario? Bueno, esto ya lo han revisado, es algo, digamos, cortito, ya voy a revisarlo ahora. Es algo cortito esto. ¿Qué tal? ¿Ahí se ve mejor? Juan, ¿qué dices? Sí, doctor. Entonces vamos a revisar un poco ya el sistema vestibular para enlazarlo, digamos, a los que es, digamos, el equilibrio. ¿Ya? Entonces es el sistema que nos ayuda a mantener el equilibrio, la estabilidad y la postura, y también estabiliza los ojos durante los movimientos de la cabeza para mantener la fijación visual. ¿Ya? Entonces, esto está formado, digamos, por el laberinto vestibular periférico, ¿no? Un laberinto óseo, digamos, que son conductos que están, digamos, en el hueso temporal, en el peñasco. Dentro de este conducto óseo está, digamos, pues, el laberinto membranoso, que sigue, pues, el recorrido de este laberinto óseo. Y dentro
de este laberinto membranoso está, digamos, pues una sustancia que se conoce como endolinfa, ¿ya? Y entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso está la perilinfa. Esta perilinfa tiene una alta concentración de sodio y una baja concentración de potasio, pues, digamos, su composición se parece a la del líquido cefalorraquídeo. Y la endolinfa, pues, digamos, tiene una alta concentración de potasio y una baja concentración de sodio. Esta endolinfa es lo mismo, digamos, que está, pues, en la cóclea, ¿ya? Entonces, eso la próxima clase vamos también a revisar, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, aquí está, digamos, la representación, ya en amarillo el nervio vestibular, el nervio coclear, o sea que ambos, digamos, aparatos, eh, el, el, aparato que tiene que ver con la audición y el que tiene que ver, digamos, pues con el que tiene que ver, digamos, pues con el equilibrio, está, digamos, en este mismo hueso, en el hueso, digamos, temporal. Ya, entonces, ahora vamos a realizar digamos, el sistema vestibular. Entonces, ya en sus clases ustedes mencionaban, digamos, pues que hay estructuras que son los conductos semicirculares y el sáculo y el utrículo. ¿Ya? Entonces, si hacemos un corte y vamos, digamos, a revisar el detalle, entonces, ¿qué vemos acá? Ya la endolinfa, digamos, está por dentro, la perilinfa está entre, digamos, la membrana y el hueso, ¿ya? Entonces, y luego están, digamos, en el hueso están, pues, las células mastoideas, ¿no? Esa es, digamos, la estructura interna, pues, del conducto semicircular. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a revisar lo que son los canales semicirculares. Eh, Los conductos semicirculares transducen los movimientos rotatorios de la cabeza, las aceleraciones angulares. Los órganos otolíticos perciben el equilibrio estático, es decir, la composición de reposo de la cabeza mientras se está sentado, de pie o tumbado, y aceleraciones y desaceleraciones. ¿Ya? Entonces, acá arriba, digamos, pues ustedes, digamos, pueden ver, digamos, ya cómo está, digamos, cuál es la disposición de digamos, de estos canales semicirculares. ¿Ya? Entonces, los conductos semicirculares, ¿qué significa transducir? Significa, digamos, que el, el estímulo mecánico, ¿ya? Va, digamos, pasar a un estímulo eléctrico. ¿Ya? Entonces, en este caso el estímulo mecánico, porque ustedes saben que dentro, digamos, de este laberinto membranoso, a nivel, digamos, de los canales semicirculares, pues hay líquido, está, digamos, la endolinfa, ¿no? Entonces, si uno rota la cabeza, por ejemplo, entonces, digamos, esta, digamos, endolinfa va a estimular unos receptores. Ustedes ya lo mencionaban, estos receptores, digamos, están en una estructura que se conoce como ampolla. En esta ampolla, digamos, que les digo, hay, digamos, como un penacho, digamos, de cilios, ¿ya? Y está la cúpula, ¿no? ¿Ya? Entonces, si uno rota la cabeza, digamos, entonces, pues, por inercia, el líquido, digamos, va a estimular, digamos, a estos cilios, ¿no? Entonces, de esa manera uno puede, digamos, ver, ¿no? Digamos, en qué, o de esa manera sentir su posición en el espacio. ¿Ya? Y los órganos, digamos, los órganos otolíticos, pues esto, digamos, está, digamos, en este caso, digamos, representado por acá lo vamos a ver con más detalles, el sáculo, ¿ya? El sáculo y el utrículo, ¿ya? Entonces, que nos sirve, digamos, para ver o para evaluar, digamos, las aceleraciones lineales, ¿ya? O las, digamos, pues, verticales, o los movimientos verticales, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ya esto es una figura del gaito. ¿Ya? Entonces, hay una masa gelatinosa de la cúpula, hay penachos ciliares, las células pilosas. Entonces, las células pilosas, digamos, están, pues, digamos, en la base de esta cúpula. La cúpula es de un material, digamos, pues, gelatinoso, mucoso,
¿ya? Y, digamos, encima de este material, pues hay otolitos, que es carbonato, digamos, de calcio. Esto tiene mayor densidad, ya que esto permite, digamos, pues, digamos, hacer, digamos, fricción. Es como un cizallamiento que ocurre, ¿no? ¿Ya? Entonces son muy sensibles, digamos, al movimiento, pues, de esta pequeña cantidad de líquido. Entonces, y de esta manera, digamos, se van a estimular estos receptores. Ya ustedes lo mencionaban, me parece, digamos, en sus exposiciones, que hay un quinocilium, que es, digamos, el cilio más grande, ¿ya? Entonces, y estos cilios, digamos, están atados unos con otros, ¿ya? Y entonces, digamos, como ustedes están viendo en esta figura, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay una aferente nerviosa terminal, que ustedes ven acá, ¿ya? Que también está rodeado por una vaina de mielina, ¿no? Entonces, cuando, digamos, hay un desplazamiento de este líquido, va a estimular, digamos, estos cilios, y en la base, pues, por la base, digamos, de estos cilios va a ingresar, digamos, el potasio, ¿ya? Como ustedes están viendo en esta figura, ¿ya? Entonces, el quinocilium, que es el más grandote, eh, aquí, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si hay un movimiento de la cúpula o de la otoconia, ya si se desplaza así en vaivén hacia adelante, entonces digamos que le digo, pues va, digamos, a ingresar calcio. Ya es un canal, digamos, mecanosensible que va a permitir la entrada de sodio al interior de la célula. Entonces, ¿qué sucede? Pues, y en la parte, digamos, basal de la célula, bueno, también se va, digamos, liberar o va a ingresar el calcio. ¿Ya? Entonces, como ustedes están viendo, digamos, en esta figura, y va a terminar, digamos, estimulando, digamos, pues a la fibra aferente. ¿Ya? Entonces se va a liberar algunos transmisores acá, glutamato, ya aspartato a este nivel. ¿Ya? Entonces cuando se cierran ocurre, digamos, el mecanismo pues contrario, ¿no? ¿Ya? Entonces hay un cierre de los canales pues de potasio, ¿no? Ya, entonces, de esa manera, si se despolarizan, mira, pueden descargar hasta 180, digamos, pues picos por segundo, excitación, en reposo. No es que, digamos, no descargan, igual, digamos, hay una descarga tónica de 90, digamos, impulsos por segundo en reposo. Y si está hiperpolarizado, ustedes están viendo abajo, pues que disminuye, digamos, la frecuencia de descarga. Entonces, de esa manera, constantemente, digamos, pues está, digamos, está censando la actividad, digamos, pues vestibular, ¿no? Acá funcionan los canales semicirculares, ya les hablaba un poco. Cómo es que se, digamos, con el impulso, digamos, del líquido, ¿no? Ya, digamos, va a producir, digamos, una excitación, una estimulación, digamos, de estos cilios, ¿ya? Y, digamos, esto pues van a descargar y de esta manera, digamos, transmite sus impulsos, digamos, al tronco cerebral, al núcleo vestibular, ¿ya? Entonces, eh, igual acá, ¿no? Gira, digamos, la cabeza, digamos, hacia la izquierda, gira la cabeza, digamos, hacia la derecha, ¿no? Igual, digamos, que le digo descarga, ¿no? En el centro, digamos, acá, ya, la cabeza en reposo, no hay tantas descargas, pero gira y comienza a la izquierda a descargar, a la derecha a descargar. ¿Ya? Entonces, con la rotación igual puede alcanzar, digamos, descargas hasta de 180, digamos, pues impulsos por segundo. ¿Ya? Entonces, de esa manera, pues sabemos que uno está rotando y sabemos la velocidad inclusive de rotación. ¿Ya? La velocidad de rotación. Mientras, digamos, pues se rota para un lado, el otro se inhibe. ¿Ya? El otro se inhibe, ¿no? ¿Ya? Entonces, el otro se va inhibiendo y va descargando, digamos, pues a 10 picos por segundo. Entonces, la función de los órganos otolíticos, en este caso, digamos, las máculas, las células ciliadas neurosensoriales, células de sostén y una cubierta gelatiniosa conocida como membrana otolítica. Pues por estas, digamos, estructuras está conformada la mácula. ¿Ya? Entonces hay una histriola que es como un pequeño surco central, otoconias que es carbonato de calcio, el quinocilium, y hay la membrana otolítica, ¿no? Igual, digamos, hay acá fibras nerviosas aferentes, fibras nerviosas eferentes, también, digamos que no es que pues solamente hay aferentes, sino también hay eferentes, ¿no? Que modula, digamos, también la actividad, ¿no? Ya, entonces, aquí, por ejemplo, si se gira, digamos, a la izquierda, ya, entonces,
¿ya? Ven ustedes, digamos que descargan, ¿ya? Hasta de 90,